Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva jornada para seguir escuchando conferencias y compartir conocimientos, compartir también la amistad en esta pasión por la palabra de Dios. Me permito presentar ahora al padre licenciado Tomás Montesinos González de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que nos va a ofrecer su conferencia titulada La propuesta humanizadora de Lucas a partir de la parábola del buen samaritano. Texto de análisis, Lucas 10, 29 al 37. El padre Tomás Montesinos es licenciado en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de México. Su tesis fue sobre el concepto de, bueno, más bien el verbo splagnitzomai en el Evangelio de Lucas. Ahí realizó un estudio diacrónico y sincrónico del texto. Ha escrito diversos artículos en la revista bíblica Col. Como trabajo actual, es profesor en el Instituto Interreligioso de Formación, el INTER, también en el Instituto Espíritu y Palabra de la Universidad Lumen Gentium en Ciudad de México y en el Centro Bedfield. Vamos a escuchar entonces su conferencia. Él se encuentra en Tlalnepantla. Vamos a ver su conferencia y a escucharlo. Y al final, nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta que realizar, pues les acercamos los micrófonos. Y también quienes nos acompañan vía Zoom, para sus preguntas les pedimos que las pongan por escrito en el chat y aquí les damos voz. Muchas gracias y le damos una fuerte bienvenida con un aplauso al padre. Muchas gracias, padre Ricardo, gran amigo, y gracias a todos ustedes, hermanos y hermanas. Espero que esta reflexión sencilla que les comparto nos ayude a todos a seguir profundizando en la parábola tan hermosa del buen samaritano, que en mi caso preferiré llamar la parábola del samaritano humanizado. La experiencia, el ejemplo, el aporte que nos da el buen samaritano como la propuesta de Lucas, la propuesta humanizadora de Lucas. Esta propuesta humanizadora de Lucas exige de parte nuestra, pues obviamente, una introducción en la línea de lo que ya los anteriores ponentes han venido presentándonos, es decir, unos brochazos de análisis de la realidad que nos motiven a seguir profundizando en la palabra de Dios. Lo primero que quiero poner sobre la mesa es que hoy día la ética, la moral ya no se enseña en las escuelas, sino en las redes sociales. Incluso muchas familias han ido alejándose de esta tarea, de esta responsabilidad de formar ética y moralmente a sus miembros. Y el segundo elemento que está definiendo nuestra realidad actual son precisamente las redes sociales. Como, por ejemplo, esta canción, ¿no? Que Shakira le dedicó a Piqué. Imagínense todo el revuelo que ha dado. O Merlina, esta serie, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos está lanzando un desafío constante para la evangelización, obviamente, para nuestra presencia en la sociedad como creyentes, como iglesia. El tercer elemento que está fuertemente exigiendo de cada vez más y más samaritanos y samaritanas es precisamente la violencia y la delincuencia. ¿Por qué? Porque la violencia y la delincuencia cada vez van creciendo más, aumentando más, no solamente en el norte del país, sino en todas partes. Por ejemplo, yo procedo de la diócesis de Huajuapan, de León, Oaxaca,
y ahí no había problemas de delincuencia, pero desde hace unos meses se hicieron presente el cártel de los Rojos procedentes de Puebla, y no se imaginan cuánto daño están provocando allá con el pidiendo derecho de piso y toda la cosa, ¿no? Otro elemento importante que es un poco triste, pero al mismo tiempo debe ser un desafío, es que muy pocas diócesis, parroquias, colegios, etcétera, promueven una pastoral social. La pastoral social siempre había estado marginada en la tarea de la iglesia, y hoy día más, ¿no? Todavía más. Ya no se diga la pastoral ecológica, que prácticamente no existe en la gran mayoría de parroquias, de diócesis, en la línea de lo que nos proponía el padre Gabriel Fierro en la primera ponencia. La praxis de los valores sociales, otro elemento también nos debe preocupar un poco. No se le da ya esa preponderancia a los valores como la solidaridad, la honestidad, la generosidad, el servicio que existía antes, ¿no? Esto nos motiva pues a adentrarnos en la parábola del samaritano humanizado, y nos hace ver que mientras que hay personas que, como el sacerdote y el levita, están solamente centrados en lo legalista, en el ritualismo, ya sea católico o protestante, son fanáticos de la religión. Hay otros que, como nuestro insigne samaritano, pues más bien son seres sensiblemente humanizados, es decir, sienten el dolor ajeno como un dolor propio. Esta parábola, esta mashal, nos invita, por lo tanto, a preguntarnos nosotros cuál es nuestra reacción, o cuál podría ser nuestra reacción ante una situación similar. La solidaridad de el samaritano, de este personaje, es muy probablemente fruto de la ayuda que también él mismo habría recibido en algún momento, o algún familiar suyo, o que estaría recibiendo, o como decimos en México, hoy por ti, mañana por mí. Probablemente él esperaba que en algún momento alguien le ayudara en el futuro. Por ejemplo, el aporte de los literatos y de los lingüistas como Sir Noam Chomsky o como Paul Riquet insisten mucho en la cuestión de que ante una narración obviamente hay algo previo y hay algo futuro, ¿no? Es decir, está el pasado de esa narración y el futuro. Y esta narración tan bella de Lucas nos invita a repensarla desde lo que él pudo haber estado viviendo, este samaritano, toda vez que el camino de sangre, como se le llamaba en aquel entonces, por lo peligroso que era ese camino en donde descendían de Jerusalén a Jericó, pues estaba constantemente atacado por grupos de celotes o de sicarios que hacían de las suyas con los peregrinos, con los viajeros. Les propongo en un segundo punto la antropología del pueblo samaritano en tiempos de Jesús. Es un hecho, perdón por mí, ando un poco enfermo, es un hecho que Lucas, el autor del tercer evangelio, es un filo samaritano, es un escritor pro samaritano, es decir, está a favor de incluir al pueblo samaritano no solamente en la misión de los primeros cristianos, como sucede en el caso del capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, en donde nos presenta el autor de este libro. Otra cosa es si es el mismo autor, el libro de los Hechos y el del tercer evangelio, eso es otra cosa que está en debate, por supuesto, ¿no? Pero suponiendo o aceptando que sea el mismo autor, en el capítulo 8 nos presenta a Felipe evangelizando en Samaria. Entonces, es importante que recuperemos este elemento de Samaria como
un filón teológico como un elemento importante para Lucas, para poder interpretar correctamente al tercer evangelio. Siguiente elemento tiene que ver con la subida a Jerusalén. Este relato, y no solamente teológico, sino también eminentemente antropológico, nos está invitando a ustedes y a un servidor desde esta crónica teológica y antropológica, repito, insisto, del camino de Jesús a Jerusalén, nos está invitando a tomar en cuenta que en su trayecto hacia Jerusalén, aparentemente Jesús es rechazado por los samaritanos, como lo indica Lucas en su capítulo 9, y que retoma la reacción de los hijos del trueno, ¿no? De Santiago y Juan, pero en realidad no sucede así, porque solo Lucas es el que nos presenta a 10 samaritanos sanados, perdón, a 10 leprosos sanados por Jesús, y solo uno de ellos regresa a darle las gracias. Y también a este samaritano compasivo del capítulo 10 y por supuesto el capítulo 8 de Hechos, en donde se nos presenta a Felipe evangelizando en Samaria. Desde la antropología cultural, pues, podríamos sostener que el escenario que rodea a la Samaria en tiempos de Jesús es un escenario de un pueblo marginalizado, diezmado, y con unos matrimonios mixtos que lo colocan en una gran desventaja social, ética y también religiosa frente a Judea. Número 3, el samaritano humanizado visto desde la antropología cultural. En primer término, debo señalar que el samaritano pertenecía, como ya lo decía hace un momento, a un pueblo históricamente subyugado y por lo tanto antropológica, militar, social, política y religiosamente colonizado. Aquí cabe destacar los estudios que Enrique Dussel y muchos otros desde la filosofía vienen realizando en torno a la cuestión del pensamiento decolonialista, la filosofía decolonialista. Y en el caso de la exégesis, todavía no se abre, a mi parecer, a una lectura decolonialista o postcolonialista, dicen otros autores de la Sagrada Escritura. Pero este texto a mí me invita a poder hacer unos pininos en esta línea de la exégesis postcolonial. En segundo término, muy probablemente ha sabido en carne propia o en la experiencia de sus familiares, como ya indicaba al principio de mi ponencia, el samaritano ha sabido ha sentido la rabia, la impotencia de ser asaltado en este camino de sangre que baja de Jerusalén a Jericó. Y esta experiencia de su propia vulnerabilidad le conduce a actuar de manera inmediata, espontánea y humanizada. El samaritano no reflexiona sobre qué es lo que debe hacer, sino simplemente lo hace. Y esto es bastante importante resaltarlo, ¿no? En tercer término, esta experiencia de dolor del samaritano es una experiencia que apunta a una inhumanidad que solo puede subsanarse desde la ayuda mutua, que es la temática de nuestra reunión de este año en la ABM, desde la solidaridad y también desde una compasión activa. En cuarto término, y frente al drama de la humanidad que seguimos viviendo terriblemente, de la crueldad humana, no solamente para con el prójimo, sino también para con los animales, para con el planeta. También hemos de encontrarnos, y quiero resaltar mucho esto, con una antropología humanista de la solidaridad. Esta no debe rendirse, no puede pues resignarse a morir, ¿no? Por todos lados vemos esa solidaridad. En la iglesia hay personajes que nos motivan mucho a esa solidaridad. Hace poco falleció el padre Miguel Conchamalo, ¿no? El gran defensor de los derechos humanos en nuestro país, sacerdote de la Orden de Predicadores. Y pues muchos de ustedes son un ejemplo para mí.
a seguir de esta solidaridad práctica, concreta. En quinto término, cabe concluir en este apartado que el pueblo samaritano es propuesto por el autor del tercer evangelio como un pueblo que manifiesta una clara antropología del servicio, de la compasión, de la solidaridad. Hace poco escribí un artículo precisamente sobre Lucas 22, un texto que ayer un ponente nos ayudaba a seguir meditando, sobre cómo Jesús se presenta como servidor y se esfuerza cada día en formar a sus discípulos desde el servicio, desde la solidaridad y desde la humildad. Otro punto también importante que quiero destacar es que desde el punto de vista alegórico, desde la alegoría, la exégesis alegórica muy propia de los padres de la iglesia y todavía hasta el siglo XVIII, XIX, quiero que me permitan la posibilidad de presentarles cómo tanto la víctima como el samaritano, inclusive el camino, ahí tenemos Hechos de los Apóstoles, su teología del camino es excelente, es hermosa, exquisita, ¿no? Y la misma posada estarían teniendo referencias cristológicas, es decir, estarían relacionadas con Jesús y una evocación de Jesús mismo. Número 4, redacción de Lucas 10, del 30 al 37 y su relación con la antropología lucana. Lo que va hasta ahorita la investigación sobre esta parábola, pues la mayoría de autores señalan que es una tradición simple, es decir, pertenece a Lucas y solamente, porque solamente él lo atesta, ¿no? Y segundo elemento es que Lucas, y no así Marcos y Mateo, tiene en gran estima a los samaritanos. Tercero, que la formulación que le presenta el maestro de la ley a Jesús, la retoma Lucas más adelante en el capítulo 18 a propósito del tema del apego al empoderamiento y cómo Jesús presenta a los niños como ejemplo. Y también invita al hombre rico a desapegarse, ¿no?, de sus riquezas porque corre riesgo de no ser libre. Muy bien, número 5. Antropología centrada en la persona humana. Es como uno de los rasgos principales del tercer evangelio. Por supuesto que en el tercer evangelio van desfilando figuras bastante familiares para nosotros gracias a la liturgia y a la tradición de la iglesia, como son Zacarías, María de Nazaret, Simeón, Ana, Juan, el profeta del desierto, Leví, los 12, las mujeres del capítulo 8 y que se siguen haciendo presentes en todo el evangelio, la vida de Naím, la pecadora perdonada, Jairo, y sobre todo también resalta la tríada de Pedro, Juan y Santiago, Zaqueo, y obviamente a Lucas le encanta poner en escena, hacer desfilar en su teatro, ¿no?, en su escenario a sus personajes en pareja, como María e Isabel, como Marta y María, como el hijo menor y su hermano mayor, o el rico y el pobre Lázaro, o bien el juez injusto y la vida pobre, y para terminar el buen ladrón y su compañero, y también Cleofás y su compañero. Entonces, si esta centralidad de la persona humana es una característica de Lucas, y la ABM reflexionaba sobre esto en un libro que le tocó editar al doctor Javier Quesada, quiere decir que aquí hay una pista muy interesante a nivel exegético para todos. Número 6, antropología en torno a 3 lugares geográficos: Jerusalén, Jericó, camino, y también en torno a 3 espacios vitales: Templo de Jerusalén, montura y posada. Antropológicamente hablando, Jerusalén representaría a la Nueva York, ¿no?, a la Shanghái, Londres, Ginebra, Berlín, por decir solo algunos ejemplos actuales. Entrar en su templo, señala García Huidobro,
era como entrar en el paraíso. Esto es Jerusalén, más adelante lo retomaré. Y por su parte, Jericó, que era una ciudad donde habitaba un elevado número de sacerdotes, esto nos llevaría a preguntarnos si aquel pobre hombre que fue asaltado y golpeado en el camino no era tal vez sacerdote. Imagínense, si lo era, entonces su colega sacerdote que pasó por ahí y el levita y que no lo atendieron, pues todavía la cuestión sería éticamente pues lamentable, ¿no? Todavía más lamentable. Jericó es una metáfora pues del descenso y del descenso no solamente de aquel hombre de que fue golpeado y descendió a la tierra, besó la tierra como comentaba Gabriel en su ponencia, sino también, y los demás compañeros que han venido reflexionando desde el Antiguo Testamento, sino también el samaritano. El descenso significa que el samaritano se desciende de su montura, se abaja para poder ayudar de manera solidaria. Desde el punto de vista antropológico, volviendo a Jerusalén, el templo de Jerusalén representaría lo más nice, ¿no? Lo más padre, un lugar lujoso, un lugar protegido, custodiado, seguro, y en contra del templo de Jerusalén estaría este camino de Jerusalén a Jericó, polvoriento, desolado, tosco, incómodo, inseguro. Es un hecho que el tercer evangelista tiene en gran estima el templo de Jerusalén, así inicia su evangelio, así lo culmina. Así inicia de alguna manera Hechos de los Apóstoles. Y en el capítulo 3 de Hechos, Pedro sana a un paralítico. Entonces, es importante Jerusalén y su templo. Sin embargo, aquí nos preguntaríamos, bueno, ¿Dios está encerrado en el templo de Jerusalén o también camina junto a aquel hombre que fue asaltado, camina al lado del samaritano que le ayuda? La respuesta es obvia, que es un Dios que no puede ser encerrado en el templo, ¿no?, de Jerusalén. Ya lo presentaba el padre Carlos Junco en su tesis doctoral sobre la crítica profética al templo en sus conclusiones. En cuanto a la montura, esta nos recuerda a Zacarías 9:9 y obviamente a Juan 12:15 y sus paralelos en referencia a la entrada de Jesús en Jerusalén. Y la presumible sencillez de la bestia en cuestión nos remitiría a la sencillez de su personaje, del Señor, ¿no?, del Maestro de Nazaret, pero también a la humildad y al servicio con que Jesús quiere formar a sus discípulos. Entonces es importante esto. En cuanto a la posada, pues representarían, estaría evocando la infancia de Jesús. María y José no encuentran posada, pero también sería un anticipo de la cruz y también del sepulcro, ¿no?, de Jesús. Aparte de que, como ya escuchábamos el día de ayer en una de las ponencias, pues el tema ¿no?, del hospedaje en Lucas es importante, del ser anfitrión en Lucas es importante. Ahí tenemos a Zaqueo, ahí tenemos a María y Marta. Número 7, antropología en torno a dos acciones: curar con vino ¿no?, y aceite, y vendar las heridas. Y 14 verbos llevados a cabo por el samaritano humanizado. La oración presente en el versículo 33 está unida a la anterior por la partícula coordinante kai, siendo el zen, que es auristo de erjomai, y el verbo splagnitzomai, los principales verbos, unidos por la conjunción coordinante kai, mientras que el sujeto de la oración es samarites tis, ¿no? Un samaritano. El primer verbo, elzen, tiene como subordinado al participio jodeun y como complemento circunstancial katautón. Splagnizomai, que es un auristo pasivo, splagniste, que es un auristo pasivo de splagnizomai, y que aparece 3 veces en Lucas y como verbo y una vez como sustantivo a propósito del cántico de Zacarías, en donde se habla de las splagna tuseu, de las entrañas misericordiosas pues de Dios.
Es un auristo de pasado inmediato o dramático, dicen los autores, como por ejemplo Poggi, que nos invita pues a profundizar en cómo la cuestión del sufrimiento, del dolor o de una situación difícil por la que está pasando alguien, exige de nosotros una respuesta concreta. Aquí tenemos los 14 verbos, de los cuales quiero resaltar solamente algunos, como epigeon, que es vendar, derramar, ¿no? Derramar allí aceite, vino. Bueno, catadeo, perdón, que es vendar, y epigeo, que es derramar cuando el samaritano vierte vino, derrama aceite sobre las heridas de aquel hombre. Y el verbo epimeleomai, que significa cuidar, ¿no? Entonces, en la línea de lo que se ha venido meditando ya en las anteriores ponencias, aquí también se insiste mucho en cómo el samaritano cuida de aquel pobre hombre cuando llega a la posada. O sea, no lo deja en la puerta, ni mucho menos, sino que de manera indefinida Lucas nos da a entender que estuvo algún tiempo allí en la posada, no sabemos cuánto. Y aquí, obviamente, como un buen, con la buena pluma de Lucas, como gran relator, como gran narratólogo, pues nos invita a seguir profundizando, a imaginarnos la escena de la posada en donde el samaritano se procura cuidar y no solamente dejar a aquel pobre hombre allí. Bueno, pues también quiero insistir en la importancia, por una parte, de Jerusalén, después del camino y por último de la posada. Es decir, son tres elementos que cristológicamente hablando podrían estar haciendo referencia a Jesús en el sentido de su pasión y luego del camino de la cruz, del Vía Crucis. Y por último, la posada, como ya señalaba hace un momento, la referencia al sepulcro, ¿no? Ahora bien, al asistir de manera compasiva, de manera decidida, de manera enfática al samaritano a esta víctima, estaría exponiéndose a que los familiares le echaran la culpa. Es así, por supuesto, si no encuentran los familiares a otros culpables más que a él, pudieron haber dicho, bueno, tú lo golpeaste y después te arrepentiste y ya lo trajiste, ¿no? A la posada. Entonces, se estaba enfrentando al samaritano pues a diversos problemas y sin embargo tuvo ese coraje de poder ayudar al samaritano sin mirar que podían haber consecuencias para él, ¿no? Algunas conclusiones. Con la compasión del samaritano hacia una víctima de la violencia, Lucas nos está exhortando a sus lectores, a sus destinatarios, a sus interlocutores, ya sean judíos o ya sean gentiles, helenistas, a adquirir la misma actitud, los mismos gestos, la misma praxis de compasión de este personaje. En segundo lugar, los destinatarios de Lucas están llamados a caminar el mismo sendero del samaritano y a darse cuenta que es importante la ley de Moisés, por supuesto, y es importante la ley de Moisés como la ha interpretado Jesús, el Jesús mateano, sobre todo, pero es mucho más importante la centralidad de la persona y es más importante una centralidad que lleve a el cuidado mutuo, a la solidaridad, porque Lucas le gusta presentar, de hecho lo hace en tres momentos, en el capítulo 4, en el capítulo 7 y en el capítulo 14, a una lista de personas marginadas, excluidas, oprimidas, como eran los pobres, los cojos, los lisiados, los ciegos, los leprosos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Otro elemento conclusivo es que no hace falta ser un hasid, un devoto judío, obviamente esto es posterior a Lucas un poco, pero para poder llevar a cabo una acción como la realiza el samaritano, sino basta con
haber experimentado el dolor en carne propia. El padre Francisco Merino de aquí de Tlalnepantla, que en paz descanse, me decía: oye, Tomás, si tú quieres aprender teología latinoamericana o teología de la liberación más a fondo, eso no lo aprendes en los libros, sino si has experimentado hambre en tu estómago, ¿no? Si has experimentado pobreza, solo así podrás aprenderla bien. Entonces, otra conclusión es que es obvio que para ser solidarios, compasivos, no necesitamos de la mediación de ninguna jerarquía, ya sea católica o protestante, sino que lo único que hace falta es que haya en nosotros un verdadero amor, solidaridad hacia toda persona, animal o medio ambiente que esté pasando por una situación de dolor, de sufrimiento. En lo personal considero urgente actualizar esta parábola y unirla con la pastoral urbana y también con precisamente la violencia, la delincuencia, la inseguridad que está permeando nuestra sociedad actual. Y cómo desde estos sectores vitales propongo pues una samaritaneidad médica y empática, que es la que que se lleva a cabo en el ámbito médico. Una samaritaneidad que tiene que ver con la migración y samaritaneidad. Una ecosamaritaneidad, ¿no? En la línea de lo que el Papa Francisco nos viene proponiendo en la Laudato Si, en la querida Amazonia, Leonardo Boff y tantos otros autores y autoras de cómo incorporar lo ecológico, porque este antropocentrismo en el que hemos sido formados nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho creérnosla de que somos los meros meros, ¿no? Luego también la zoosamaritaneidad, es decir, un gran amor hacia los animales, la samaritaneidad y género, ¿no? Un gran respeto a la mujer, que obviamente ha de ser mutuo. Y por último, la samaritaneidad proindígena y la Black Samaritanity, que es este respeto hacia los hermanos de color y hacia nuestros indígenas. Pues muchas gracias. Una de las cosas que tenía que preguntar es la relación de la parábola con el contexto próximo. Esta parábola, desde el punto de vista narrativo, se infiere en el capítulo 10, 25 al 37, en donde está el diálogo con el legista y entra en lo que es la respuesta que primero pues se pregunta cuál es el mandamiento más importante para el judío. Y Jesús en este diálogo pues hace que el legista responda. Y en el mandamiento pues hay el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, ¿cuál es la relación entre agapao, eplagmizomai, que hablaste, y después de eleos al final? Porque al menos esplagmizomai y eleos, pues hay esta relación de misericordia, de compasión, y también qué relación hay con agapao. Y al mismo tiempo, pues en una parábola, estamos hablando de una parábola, es un género literario distinto de las otras narraciones en las cuales mencionaste. Si pudieras un poquito ilustrarnos cuál relación y también con estos horizontes que hablabas, por ejemplo, de la compasión en el campo médico o en otros campos. Muchas gracias. Sí, gracias. Por supuesto que hay una íntima relación entre agapao, eleos y splagnizomai. Yo hago la distinción de que splagnizomai es un verbo más fisiológico. Las splagnatus seu de Lucas capítulo 1
y que ya está presente, de hecho, el sustantivo plural, porque es colectivo, de hecho, ¿no? Es plagna en la Ilíada de Homero, por ejemplo, 8 siglos antes de Cristo. Y también en el Testamento de los 12 Patriarcas, este libro apócrifo. Para mí, Splagnisomai es más fisiológico, es muy antropológico, muy fisiológico. Eleos tiende a ser, sí, humanista, el verbo, o más bien, sí, antropológico, pero ya entra más lo teológico. Y agapao es eminentemente teológico. De hecho, por eso la obra joania prefiere este verbo. Pero hay una íntima relación entre los tres. Yo no veo ningún problema de relacionar semánticamente estos tres verbos, y le agradezco su comentario. Me parece interesante seguir profundizando desde un diálogo sintagmático estos tres verbos. Gracias. Muchísimas gracias. Expresión, ser sensibles, humanizados. Hay nomás dos matices que se me haría muy bonito comentar en lo que el padre Antonio preguntó. Es que el legista que se acerca con Jesús va con mala intención para probarlo, para ponerle un 4. Y entonces le dice, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le contesta de una manera preciosa, no invitándolo a saber quién es su prójimo, sino le cambia la jugada con la parábola, haciéndole ver cómo hacerse prójimo del hermano. Entonces, al final le dice, ¿y quién de los tres se hizo prójimo, no? Esta parte creo que es muy importante porque es lo que aprendemos del samaritano. Dijiste algo muy bonito, que el samaritano no siente el dolor del otro, sino al otro sufriendo. Y otro matiz de la parábola muy hermoso, lo contesta, es del padre González Faust, es que primero venda sus heridas y después pone aceite y vino. Y esto es porque ante el hermano caído, el primer gesto de compasión que debemos tener es respetar el dolor. ¿Por qué está así? ¿Por qué le pasó esto, no? Por ejemplo, cuando nos acercamos a los hermanos que tienen una dependencia de la droga, hay que hablarles con mucho cuidado porque algunas palabras, simplemente las palabras le ofenden, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a ellos, no? Entonces, se me hace muy bonito esto de lo del samaritano. Y la última cosa, hablaste de los samaritanos en la obra de Lucas, y es verdad, pero también la obra de Juan, el capítulo 4, la única ocasión en que Jesús se incluye en una oración es cuando le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, la salvación viene de los judíos. Y es muy hermoso porque la samaritana se convierte una mujer en la primera evangelizadora conforme al cuarto evangelio, porque es la que lleva el mensaje de Jesús. Entonces, este aspecto de incluir al que no está cerca es algo muy hermoso y que podemos aplicar ahora en nuestro momento, ¿no? Muchísimas gracias, me hizo mucho bien escuchar tu ponencia. Gracias, padre. Gracias a usted y a todos. Gracias también, padre Antonino, por tu comentario excelente. Bien, precisamente el padre Antonino hacía una pregunta, o bueno, dos preguntas que tenemos aquí en pantalla dentro del chat. Primero, pues agradece diciendo, Tomás, es primera vez que tengo oportunidad de escucharte y he disfrutado mucho tu ponencia. Considero atinado y pertinente tu acercamiento desde la antropología cultural al texto analizado. El tema abordado por Gabriel Fierro, Reineri Serazo y ahora Tomás Montesinos lleva a preguntarme, ¿qué papel juega la tradición, qué papel juega la traición, la negación y la desobediencia en el desarrollo del pensamiento crítico
y el compromiso social? Bueno, pues para mí es muy importante ser honesto, como yo supongo que también para ustedes, ser honesto conmigo mismo desde el punto de vista intelectual, pero también ser honesto conmigo mismo desde el punto de vista ético. Y por supuesto que si en algún momento hay conflicto, ¿no? Con alguna persona o un grupo de personas a favor de la verdad y de esta convicción y sobre todo de la ayuda de los más pobres, de los más necesitados, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Yo tuve esa experiencia de trabajar poco más de 3 años precisamente ayudando a muchachos con problemas de drogadicción. Y entonces mi experiencia no era nada fácil frente a los colegas sacerdotes sobre todo y en otros tipos de ámbitos. Pero yo creo que sí es importante que para la formación del pensamiento crítico, al mismo tiempo que hay un respeto por el otro, yo siento un gran respeto, por ejemplo, hacia las personas como muy fanáticas de la religión y eso, les respeto, les admiro, pero obviamente no comparto su manera de vivir su fe y eso, ¿por qué? Porque hay a veces una cerrazón en sí mismo y no se abre uno a la situación de las necesidades tan imperantes, imperiosas que hay en la sociedad. Entonces, para mí es eso. No sé si he respondido, pero... Ujú. Sí. El mismo Antonino hace una segunda pregunta. ¿Cuáles son las nuevas formas de discriminación política, social y religiosa y cómo afrontarlas y superarlas? Sí, son múltiples. Hasta hace poco, ya lo sabemos, había congregaciones que solo aceptaban a personas güeritas, ¿no? En sus filas y eso. Y entonces, ya lo sabemos bien, hay una discriminación religiosa, por supuesto también social. Por ejemplo, no solamente se discriminaba a los grupos minoritarios de gays, de lesbianas, sino ahora también a veces es al revés un poquito, ¿no? Ellos discriminan a quienes no quieren entrarle en su lógica o en su dinámica y eso. Y bueno, también la discriminación política, pues es terrible. Yo tengo 2 hermanos en Estados Unidos y me comentan a cada momento toda la discriminación racial, racista, sobre todo que generó Donald Trump contra los hispanos, contra los latinos. Entonces, esto sigue exigiendo de nosotros una mayor respuesta y una mayor, pues sí, investirnos o revestirnos de la actitud solidaria, compasiva del samaritano. Bien, muchas gracias. Te agradecemos, Padre Tomás, por tu participación. Deseamos que el Señor te siga inundando de pasión por la palabra de Dios y agradecemos también tu facilidad de palabra. Gracias por compartir este momento con nosotros y le damos un fuerte aplauso. Gracias. Venga. Gracias.